Listo. Cuando quieras, Laura. Bueno, a mí me tocaron los otros 3 periodos de la era paleozoica, que son el devónico, el carbonífero y el pérmico, ¿sí? Voy a empezar con el devónico, que comenzó hace 410 millones de años, y en cada periodo voy a hablar un poco de cómo era la conformación continental, la flora, la fauna, y qué suceso dio paso al otro periodo, a lo último de cada periodo. En el periodo devónico, los continentes que se encontraban eran el de Gondwana y el de Laurasia, que se estaban conformando teniendo en cuenta América del Norte, Europa del Norte y lo que es Asia del Norte, que sería Rusia. Y el continente Gondwana estaba en movimiento hacia el norte para después más adelante conformar lo que es Pangea, ¿sí? Esta época también se consideró como la edad de los peces porque se dio gran desarrollo de estos, ¿sí? Sobre todo de los placodermos que dice ahí en la imagen. ¿Se ve? Sí. Bien. En el video nombraba uno de los placodermos más, que eran los depredadores, que es el Danclostemus, ¿sí? Estos peces tenían una coraza que los protegía, ¿sí? Llegó a medir entre 6 y 10 metros de longitud, y había otros más pequeños de los cuales se alimentaba, que tenían justamente esta coraza para protegerse de este depredador. Por otro lado, surgieron otros tipos de peces, los peces cartilaginosos y los peces óseos. Los cartilaginosos van a dar lugar a los tiburones y las rayas actuales, y los óseos van a dar lugar a los peces de aletas lobuladas que se encuentran actualmente. Y ahí yo puse la imagen del Tiktaalik, que es el mismo que encontró Maxi, que tiene un aspecto similar al de un cocodrilo, que se cree que es el primer tetrápodo en conquistar tierra firme. ¿Se cortó? No. Ah, bien. En cuanto a las plantas, al desarrollo de la flora, tenemos un gran desarrollo de lo que son las plantas vasculares. Recordemos que el tejido vascular, el tejido de conducción, permite que todos los insumos lleguen a todas las partes de las plantas. Y este tejido vascular, permitió que las plantas obtengan un gran tamaño, ¿sí? Que sean grandes, que sean arborescentes. Por eso había muchos helechos de este tipo, arborescentes. Y en este periodo es que surgieron las plantas con semillas. Ya dejaron de reproducirse por esporas, muy dependientes del agua, como los helechos y los musgos, y ahora se independiza totalmente del agua, desarrollando esta estructura que es la semilla, ¿sí? Bien. Yo buscando encontré que en este periodo sucedió una extinción masiva que hizo que el 75% de las especies marinas se perdieran. Sí, Laura, está bien. Era por causa... Sí, hay 3 teorías que se tienen en cuenta, que están en discusión. Sí. Una es que el continente Gondwana se enfrió y eso produjo el enfriamiento global. Otra es que los niveles de dióxido de carbono aumentaron y esto produjo un calentamiento global, y otra es la caída de un asteroide. Bien. ¿Me escuchan? Porque... Sí. Bien. El otro periodo es el periodo carbonífero, que comenzó hace 360 millones de años. En este periodo, a principios de estos periodos, es que Gondwana empieza a acercarse cada vez más a la Eurasia, y a finalizar este periodo y ya empezar a entrar al Pérmico, es cuando se crea este supercontinente Pangea. El Carbonífero se llama justamente así porque en esta época es que se formaron los grandes reservorios de carbón que utilizamos actualmente. Ahí puse una imagen de cómo eran los pantanos, o sea, los bosques pantanosos tropicales de aquella época. Sobre todo, si se fijan en la imagen de Pangea que puse ahí del continente,
En la línea roja sería el Ecuador. O sea, estos pantanos tropicales se generaron ahí, en el Ecuador, alrededor del Ecuador, de lo que es la línea tropical. Cuando estos árboles se morían, sus desechos se iban depositando en diferentes capas. Y como no existían bacterias o hongos que descompongan esta materia en la corteza de los árboles, se depositaban y formaban lo que es el carbón. Ahora voy a buscar la otra cosa. Bien. Al haber grandes bosques tropicales, en esta época lo que pasó es que aumentaron los niveles de oxígeno a un 35%. Actualmente tenemos un 21%, ¿sí? Estos niveles de oxígeno hicieron que estas plantas vasculares se desarrollen aún más, y al mismo tiempo, al desarrollarse más estas plantas, se generaba más oxígeno. Al igual que como pasó con los insectos, los artrópodos, ¿sí? Que se generaron grandes libélulas, escorpiones, por esta cantidad de oxígeno que había en la atmósfera, que podía ser, estaba muy estrechamente relacionada con el sistema respiratorio de estos insectos. Y ahí yo, en un material que encontré, decía que esto se llama hiperoxigenación, y que produjo estos procesos de artrópodos muy grandes, o de las plantas vasculares muy desarrolladas. Después, en esta época también, en este periodo, lo que pasó es que estos anfibios, que estaban muy estrechamente relacionados al agua, o sea, que respiraban a través de su piel, o que seguían muy dependientes del agua para la reproducción, desarrollaron un huevo amniota, es decir, un huevo que evitaba la desecación, y es ahí que empezaron a desarrollarse los primeros reptiles. Buscando información, encontré que la finalización de este periodo se daba por la aparición de hongos que podían sintetizar, podían degradar la lignina de las plantas vasculares, y es que así no se formaron más depósitos de carbono. No sé si está bien esa información, profe. No la tenía. O sea, porque yo busqué cuál fue el punto final del carbonífero, y me apareció esto de los hongos. No, eso de los hongos no lo sabía, pero ¿puede ser? O sea que ahí se dejó de hacer el petróleo. El carbón. Carbón fósil, que no es lo mismo. El petróleo se forma en otro. Ah, no lo relacioné con el petróleo. No. Bien. El último periodo es el Pérmico, que surgió hace 286 millones de años, y acá los continentes están formados por uno solo, que es Pangea, el supercontinente. En cuanto a la flora, dominaron las gimnospermas, las plantas con semillas, ¿sí? Sobre todo los ginkgos, la cícada, los pinos, ¿sí? Y en cuanto a la fauna, aparición de los primeros reptiles, ya se empiezan a desarrollar y a obtener tamaños más grandes, y aparecen los primeros herbívoros y carnívoros. En los herbívoros tenemos al esputosaurio, que lo saqué del video, y en los carnívoros el gorgonóptidos, ¿sí? Que también lo saqué del video. Y en este periodo es que se da la extinción más importante de la historia de la Tierra, donde se va a perder el 95% de las especies ya existentes, ¿sí? Este periodo se dio por las erupciones volcánicas siberianas, ¿sí? Recordemos que, o sea, Siberia en ese entonces está ubicada al norte del continente Pangea. Actualmente Siberia estaría en Rusia, ¿sí? Estas erupciones volcánicas no fueron un fenómeno regional, decía en el video, sino que fueron un fenómeno global, porque generaron nubes de ceniza y polvo en todo el mundo, en toda la Tierra, que asfixiaban a los animales y los mataban, ¿sí? También estas erupciones volcánicas liberaban grandes cantidades de dióxido de azufre y dióxido de carbono.
el dióxido de azufre, al combinarse con agua, formaba lo que es la lluvia ácida y contaminaba la tierra, el agua, ¿sí? Y el dióxido de carbono, al liberarse, como es un gas de efecto invernadero, hacía que la temperatura global aumentase. Al aumentar la temperatura global, aumentan también los océanos. Y en los océanos habían grandes depósitos de metano congelado, ¿sí? Este metano entonces se va a descongelar y va a ser liberado a la atmósfera. El metano también es un gas de efecto invernadero, mucho más poderoso que el dióxido de carbono, así que los niveles, o sea, la temperatura global aumentó mucho más, ¿sí? Después, a partir de todos estos sucesos, es que se perdió el 95%, como consecuencia se perdió el 95% de las especies que existían. Y quedó solamente un 5% resguardado debajo de la superficie terrestre, y que se alimentaba de cualquier cosa que encontrara, ¿sí? Y ahí terminó el periodo. Bien, perfecto, Laura. Muy bien. Bien, profe, me toca a mí ahora. Bueno. No me acuerdo cómo era. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, a mí me tocó la era mesozoica, que se encuentra, como dijo Dani, dentro del Eón Fanerozoico, la cual se divide en 3 periodos, que son el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. La era mesozoica, también conocida como era secundaria o era intermedia, era de los dinosaurios, su nombre significa vida intermedia. Esta era se inicia hace 245 millones de años y finaliza hace 65 millones de años. Dentro de la misma se desarrollan los vertebrados, aparecen los mamíferos, aves y las angiospermas, y los dinosaurios no son los únicos que prosperan, sino también que lo hacen las tortugas. Bien, el primer periodo que encontramos dentro de la era es el periodo Triásico. En este periodo hay un clima, predomina el clima cálido y seco. En el mismo, la flora yo la dividí en la que se encontraba en la Eurasia y en Gondwana, ya que a finales de este periodo es donde Pangea empieza a dar sus primeros indicios de separación. En cuanto a la Eurasia, predomina el clima seco y cálido, por lo que se desarrollan las cicadáceas, y en Gondwana predomina el clima húmedo, por lo que se originan los bosques que estaban compuestos por helechos y coníferas. En cuanto a la fauna, aparecen los primeros dinosaurios con formas bípedas, que eran de pequeños tamaños y carnívoros, y al final de este periodo se convierten en los vertebrados dominantes, llevando a la extinción a los primeros grupos de seres vivos anteriores. Bien, desaparecen el 20% de los animales marinos a causa de sucesivas erupciones volcánicas, pero estos se recuperan en el próximo periodo. Bien, el periodo que sigue es el periodo Jurásico, el cual, como bien dice su palabra, su nombre, es donde es caracterizado por la hegemonía de los dinosaurios, es decir, que predominan los dinosaurios. Además, hacen su aparición las primeras ranas, las primeras aves, si bien antes estaban los pterodáctilos, que son estos especies de dinosaurios que volaban, en este aparecen las aves con plumas. Y además aparecen los mamíferos marsupiales. Posee un clima subtropical húmedo y la flora es caracterizada por el aumento de los bosques, de las junglas y de las selvas, los cuales estaban compuestos por coníferas,
araucarias, helechos, que son todas plantas sin flores. Voy muy rápido, profe. No, está bien. Bien, y el último periodo que se encuentra dentro de esta era es el periodo Cretácico, el cual posee una flora en donde aparecen por primera vez las plantas con flores que se extienden por todo el territorio. En cuanto a la fauna, se forma, perdón, ¿no? En cuanto a la fauna, los mamíferos se asientan en los espacios vacíos que dejaron los dinosaurios extintos. Además, encontramos la presencia de marsupiales y de la infraclase placentaria, que aparecen al final de este periodo. Y en este periodo aparecen los primeros primates. A mediados de este periodo, perdón que repita muchas veces el periodo, se forma más del 50% de las reservas mundiales de petróleo que se conocen en la actualidad. Con respecto a la extinción de este periodo, hay varias hipótesis, pero la más certera es la que coincide con el impacto de un meteorito. Esta hipótesis fue planteada por Luis y Walter Chávez, que son padre e hijos, geólogos, que plantearon esta hipótesis debido a que encontraron en muestras extraídas de capas de este periodo una gran concentración de iridio, que es un elemento que se encuentra en asteroides y objetos extraterrestres. En teoría, lo que dice esta hipótesis es que este meteorito habría caído en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, provocando la extinción del 75% de los seres vivos. Bien, hay que destacar también que la caída del meteorito, digamos que la consecuencia de la caída del meteorito es lo que terminó extinguiendo a la mayoría de las especies, ¿sí? Porque esto provocó nubes de gases, de polvo, que lo que fue sucediendo es afectar a toda la cadena trófica, ¿sí? Claro. Al formarse nube de gas y polvo no ingresaba la luz, las plantas no podían realizar fotosíntesis, al no haber plantas comenzaron a morir los herbívoros, y al no haber herbívoros comenzaron a morir los carnívoros. O sea que no fue toda la extinción, digamos, debido específicamente al impacto, sino a las consecuencias del impacto. Claro. Y ahí termina, profe. Bien, perfecto. Bien, la que seguiría es Maribel, con el periodo paleógeno, neógeno y cuaternario. Ella me mandó un videíto que yo lo que quiero hacer es proyectarlo. Pero bueno, a mí me gana la tecnología, chicos, no sé cómo hacen ustedes. ¿Y puede compartir ahora, profe, o no? ¿No le aparece ninguna opción de compartir? Compartir pantalla. Sí, compartir pantalla y ahí busca dónde está. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. A mí me tocó lo que es la era cenozoica. ¿Se escucha bien también? Sí. Sí. En la que se divide a su vez en 3 periodos. Esta era comenzó hace 65 millones de años y se extiende hasta la actualidad. También era conocida como la era de los mamíferos y bueno, consistió en que los animales sufrieron una reversión adaptativa gracias a que se extinguieron los dinosaurios. Esta era cenozoica, como dije, se divide en 3 periodos. El primero es el periodo paleógeno, que comenzó hace 65 millones de años y desapareció hace 23 millones de años. En este periodo se destacó porque hubo evolución de los mamíferos a partir de las especies más pequeñas y de menor importancia. O sea, que eran poco importantes, no es que no eran importantes. En este periodo comenzaron también los enfriamientos de las regiones polares y se divide en 3 épocas.
el Paleoceno, que en esta época se ubica después del proceso de extinción de los dinosaurios, por lo que en sus inicios las condiciones del planeta eran muy hostiles, pero se fueron estabilizando poco a poco, así permitir la vida de tanto plantas como animales. Después, otra de las épocas es el Eoceno. Durante esta época se formaron algunas de las cordilleras más importantes, como el Himalaya, por ejemplo, y también hubo varios cambios climáticos muy importantes. Las aves predominaban sobre los demás seres y también comenzaron a desarrollarse los primeros cetáceos. La otra época es el Oligoceno. En este periodo, en el cual el planeta experimentó varios cambios que ocasionaron una redistribución de los seres vivos, sean plantas o animales. El clima jugó un papel muy importante también en este proceso, ya que generó las condiciones ideales para que un animal o planta determinada pueda o no habitar un lugar. El otro periodo que le sigue es el periodo Neógeno, que comenzó hace unos 23 millones de años y culminó hace 3 millones de años. En el ámbito global se formaron grandes cadenas de montañas actuales y los mamíferos y aves se desarrollaron bastante y de otra forma se mantuvieron estables. Bueno, el clima se empezó a enfriar y culminó en las glaciaciones. También se produjo una aparición de los homínidos, que son una subtribu de primates que se caracterizaban por la postura erguida que tenían y la locomoción bípeda. Actualmente solo sobrevive el Homo sapiens. También este periodo se divide en dos épocas. Está el Mioceno, que durante esta época el clima experimentó ciertas fluctuaciones, iniciando con bajas temperaturas para luego ascender lentamente. Durante la mitad de la época se alcanzaron temperaturas óptimas y cálidas, lo cual propició el desarrollo de ciertos animales y de plantas. Asimismo, fue una época en la que diversos grupos de animales cohabitaban el planeta y pudieron expandirse y diversificarse, tanto mamíferos, aves, reptiles y anfibios. La otra época de este periodo es el Plioceno, que, bueno, esta fue una época de cambios significativos en lo referente a la biodiversidad, tanto a nivel botánico como zoológico. ¿Sí? Las plantas y animales comenzaron a ubicarse en diversas regiones limitadas por las condiciones climáticas. El último de los periodos de la era Mesozoica es el periodo cuaternario, que surgió hace 3 millones de años y llega hasta la actualidad. Fue durante el cuaternario cuando apareció el Homo sapiens sobre la Tierra y se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y las aves y mamíferos, los vertebrados que dominaron la Tierra, fueron ellos. El desarrollo de la megafauna incluye animales grandes o gigantes, como por ejemplo los mamuts o gliptodontes. Y bueno, hubo grandes extinciones y hasta Holoceno continuaron extinciones. Y bueno, hasta los últimos 50 años las extinciones han ido aumentando gracias a la acción humana. Bueno, eso sería todo lo que a mí me tocó. Bien. Ahí estaría lo que mandó Maribel, que es lo que le tocó a ella.
Dentro de la era cenozoica van a encontrar bibliografía donde van a tomar al paleógeno y al neógeno como la era terciaria. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Bien. Sí, profe. Sí. Ah, bien. Lo van a encontrar como el periodo terciario, ¿sí? Acá en esto que yo les pasé, dice periodo paleógeno o terciario temprano, y dice periodo neógeno o terciario tardío. ¿Sí? Pero en Sí, realidad la denominación que se toma, la correcta, es paleógeno o neógeno, ¿sí? En cambio el cuaternario quedó con ese nombre. En el cuaternario, muy importante saber esto del desarrollo de la megafauna, que después vamos a entrar un poquito más en detalle con eso. ¿Sí? Que serían los animales que llegaron a convivir con el hombre y que hoy actualmente están extintos, que como nombró Maribel son el mamut, el gliptodonte, el tigre diente de sable, ¿sí? Varios de ellos. perfecto. Bien, y que muchos de ellos terminaron extintos por la caza que realizaba el hombre, ¿sí? El mamut terminó extinto gracias al hombre. Profe, ahí no decía, me parece que en el video lo había visto, que el mamut se encontraba en el hemisferio norte y el gliptodonte en el hemisferio sur. ¿Sí? El gliptodonte es típico de esta zona. Sí, sí, sí. Sí, incluso acá en el museo creo que hay un... ¿Sí? Sí, sí, en los un museos de todos los pueblos que hay por acá, casi todos tienen un gliptodonte. Sí, sí. Sí, por lo general lo encuentran en el campo cuando hacen la fosa. Sí, Hay lo puedes uno, encontrar en es muchas más, excavaciones. hay uno acá en Morteros que están esperando que vengan de Córdoba para levantarlo. Ah, mira. El Pero gliptodonte, como si toman- no se recuerdan cómo toman su es tiempo. como un tipo peludo o armadillo Peludo, Claro, sí, gigante. Sí. sí, Sí, sí. ese es típico de esta región. Bien, eso sería todo lo que vimos y lo que esperaba que comentaran. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo para mencionar. No, No. profe. No, profe. ninguna duda, profe. Fue Se un tema entiende con llevadero. sí, con el video aparte se entendía bien. Sí, el El apunte material estaba es bien claro resumido. también. Bien, la idea del video era que vean un poco de imágenes, ¿sí? A pesar de que la información estaba un poquito incorrecta en cuanto a los intervalos de tiempo, pero mi idea era que vean las imágenes de cómo era la vida en aquel momento. Claro. Sí, te ayuda más a entender más la formación de Sí. la Tierra, cómo surgieron esos cambios. Tal cual. Bien, para que tengan en cuenta, no les voy a pedir, porque me parece ilógico, no les voy a pedir memorización de nombres y memorización de fechas. Sí me parece importante que sepan a escala global los principales sucesos. ¿Sí? Que primero aparición de la Tierra, la aparición de la vida unicelular procariota, después eucariota, después pluricelulares, cuerpo blando, después con esqueleto, macroscópicos, saber que primero se originaron los peces en los océanos, después tuvo la era de los reptiles, la era de los mamíferos, Anfibio primero. ¿sí? Los grandes sucesos a nivel global, ¿sí? No les voy a pedir tanto detalle. Sí, lo que les voy a pedir que se van a tener que aprender son el nombre de los eones y de las eras, ¿sí? Bien. El nombre de los periodos no me interesa ya tanto, pero sí les voy a pedir el nombre de los eones y el nombre de las eras y saber medianamente qué pasó en cada uno de ellos. Ok. ¿Sí? Eso como importante y para destacar para futuras instancias evaluativas. Vuelvo a recordar que los docentes no podemos colocar nota numérica, sí podemos hacer una apreciación cualitativa, ¿sí? Me parece que estuvieron todos bien, la información que dieron fue correcta, hicieron buenas presentaciones, así que los felicito. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, pronto voy a estar cargando algo de material para continuar. Ok. Bueno. Bueno, les mando un beso, saludos. Chao, profe, hasta Chao, luego. hasta luego. Chao.